Muy bien, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en el programa Caminando Juntos, grabando una entrevista con Esther Moreno. Esther Moreno estuvo el año pasado en uno de nuestros programas Caminando Juntos. Ella, como ustedes saben, es dirigente política, activista social, ex alcaldesa de Independencia. Fue alcaldesa del Distrito de Independencia, eh, jovencita, seguramente, en la época Terrible. de la Izquierda Unida, ¿no? De Alfonso Barrantes, en los años 80. Y luego fue diputada también en el Congreso famoso, cerrado en el año 92 por el golpe del presidente Fujimori, ¿no es cierto? Ese Así Congreso es. donde hubo por última vez senadores y diputados, ella era diputada. Y bueno, fue congresista, pues, ¿no? Fue alcaldesa de Independencia, congresista y bueno, dirigente política, activista social, comunitaria, hasta la fecha, ¿no? Sumamente conocida. Y el día de hoy, 7 de marzo, estamos en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Es una fecha muy especial y con este motivo queremos recordar el día de hoy a Marilena Moyano. Marilena Moyano es un personaje de la vida social, política de nuestro país que todos sabemos murió asesinada por Sendero Luminoso en el año 1992, ¿no? Cuando tenía 33 o 34 años de edad. Era una joven, pero era una joven dirigente, había sido o era regidora del distrito de Villa El Salvador y luchó y se opuso a Sendero Luminoso con mucho ahínco y con muchas fuerzas, movilizando a las mujeres y en general a las personas de su distrito de Villa El Salvador, ¿no? Y murió asesinada por Sendero Luminoso y además asesinada de una manera cruenta, ¿no? O sea, no solo la mataron, sino encima dinamitaron su cuerpo, o sea, como para que no quede nada, ¿no? Entonces, Mariana Moyano es un símbolo de varias cosas. Obviamente de la lucha contra Sendero Luminoso, pero también su importancia, su significado, creo que hay que resaltarlo y me parece que esta coyuntura del Día de la Mujer es interesante y es importante. También creo que el 15 de febrero, o sea, hace poco, ha sido aniversario de su muerte, ¿no? El 15 de febrero se han cumplido, ella murió en el año 92, o sea, se han cumplido 33 años, fíjense. O sea, ella vivió 33 o 34 y han pasado 33 años más, ¿no? O sea, ella ahorita estaría por los 70 años, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a Esther Moreno, ¿quién fue Marilena Moyano para ella y qué importancia, qué significado tiene hoy en día su legado, su ejemplo, su figura? ¿Y cómo lo vincula ella con la coyuntura que estamos viviendo hoy? O sea, mañana es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Te escuchamos, Esther. Sí, ante todo, buenas tardes y agradeciendo, Carlos, a tu programa, ¿no? Que ha tenido esta gentileza de invitarme, ¿no? Sí, yo creo que no podemos pasar el Día de la Mujer sin hablar de María Elena. María Elena fue una mujer que desde los 18 años de edad, cuando ya vivía en Villa El Salvador, pudo observar y ser sensible a uno de los graves problemas que enfrentaban las mujeres con niños, ¿no? Y era la falta de oportunidades de educación inicial para los niños. Ella es una de las pocas que se enrola en el grupo de promotoras de programas no escolarizados de educación inicial y hacen toda una agrupación muy valiosa en la zona de Villa El Salvador. Igual experiencias se hacen Puno y entonces ellas incluso son invitadas, ¿no? Por el sector de educación a exponer sus experiencias. Creo que es una primera iniciativa en la cual ella participa y transforma una experiencia junto con otras compañeras en lo que es una política pública, ¿no? O sea, después de eso se crea los programas de educación inicial para los niños menores de 6 años, ¿no? Un hecho que no sucedía en el país, solamente los sectores ricos tenían estas oportunidades. Creo que el otro elemento importante de Marilena es que Marilena fue una mujer rebelde, o sea, ella fue muy sensible a los problemas de la pobreza. Ella, fue muy solidaria con las mujeres maltratadas, ¿no? Incluso cuando en el espacio de la FEPOMUVES se presentó un caso de una mujer violentada y golpeada, bueno, todo el grupo fue a la casa del hombre a gritarle su vida completa para que nunca más se atreva a pegarle. Y entonces eso dio origen a que con el tiempo
ellas enrolaran también y conformaran los grupos de orientadoras legales, ¿no? Para orientar a las mujeres cómo tenían que denunciar a los esposos o a las parejas o a los padres, ¿no? Cuando atentaban contra ellas de manera psicológica, de manera física y de manera sexual, ¿no? Con lo que es el abuso sexual o la violación sexual. Entonces, la FEPOMUVIS crea por eso la primera casa de refugio y a la par crea la Casa de la Mujer como un espacio de atención y de contención Sí, a esta grave problemática, sí, frente a la mira, cual el Estado todavía no tenía sensibilidad justo, alguna. justo eso te iba a mencionar, o sea, estamos hablando de una época en los años 80 en que el Estado no tenía ninguna respuesta frente a esto. O sea, recordemos que el Ministerio de la Mujer se crea, creo que la resolución es del año 96, pero empieza a operar en enero del año 97. Y mucho menos el programa, por ejemplo, que ahora se llama Programa Aurora, pero que es el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, se creó en el año 2001. O sea, realmente Marilena Moyano es una precursora de la defensa de los derechos de las mujeres, de la violencia familiar, de las oportunidades, del acceso al trabajo, a la educación, porque estamos hablando pues de los años 80, ¿no? Sí, y yo creo que también, siendo más precisos en el tiempo, ella en el 83 ya se enrola en lo que es la FEPOMUVES, o sea, la Federación de Mujeres de Villa El Salvador, ¿no? Porque en esa época era Erlinda la presidenta, pero entra ella exigiendo que la dejen entrar porque Erlinda no quería, dicho sea de paso, ella era una militante de Patria Roja y en aquellas épocas tenían un comportamiento muy sectario. Y en ese ingreso, ¿no? Ella hace cuerpo común con todas las socias para no solamente preocuparse, ¿no? De estos alimentos como la educación inicial o de este tema de la violencia contra la mujer, sino que además, ¿no? Creándose el programa Base y Leche en los años 84, 85, ¿no? Con Alfonso Barrantes Lingán, el primer alcalde socialista, que tiene como centro la política de atención prioritaria para la niñez, ¿no? Con problemas de alimentación y crea el programa Base y Leche. Al crear este programa Base y Leche, facilita la organización de las mujeres, ¿no? La organización de las mujeres de manera solidaria para atender a los niños en el tema alimentario. Entonces ella con otras compañeras más, naturalmente, que también luego se forman como comedores autogestionarios, tanto el Basileche como los comedores autogestionarios se unen en una campaña nacional para cuestionar la política alimentaria del gobierno, ¿no? Una política alimentaria que no se basa sobre la soberanía, ni siquiera sobre la seguridad alimentaria, con altos índices de nutrición en la niñez peruana, especialmente en la zona andina y en la zona amazónica, pero también en Lima. Entonces, ellas cuestionan no solamente la política de Belaunde, que viene desde los 80 al 85, sino que mantienen su cuestionamiento a las políticas de Alan García, que entra del 85 a 90, ¿no? Con una política hiperinflacionaria, donde teníamos un 2000% y más de inflación y donde las mujeres desde las organizaciones de los comedores autogestionarios o de los de vaso de leche, no solamente en Villa, sino en todo Lima y el país, ¿no? Se levantan para cuestionar esas políticas, ¿no? Pero no solamente es una acción de protesta, como diríamos, sino también es una acción de propuesta, ¿no? Y en esa propuesta, los comedores autogestionarios con el apoyo de FEMUES y otros, ¿no? Se logra, ¿no? En la ley 25307 que busca que reconocer a todas las organizaciones sociales de base como organizaciones que desarrollan labor alimentaria y otras labores, ¿no? Pero al reconocerlas también crea el Programa Nacional de Apoyo a la Alimentación, que no existía. Entonces, ella no solamente ha sido una mujer que ha salido adelante por su rebeldía contra la pobreza y contra la política de estos gobiernos que hemos señalado, sino que también con propio Fujimori, cuando ya entra, que mantiene estas políticas, ¿no? Ella persiste en la urgencia de fortalecer los comités de vaso de leche, la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche, la FEPOMUDES en Villa El Salvador, como espacios organizativos donde se practica valores como la solidaridad, valores como no seas ocioso y trabaja, ¿no? Valores como el que no robes, no seas ladrón, ¿no? Hay que ser honrado. O sea, este Amazú, Amayuya, Amaqueya, son valores que entran a la organización con mucha fuerza, ¿no? Me refiero a los comités de vaso de leche de esa época, porque ahora es otra situación muy difícil, ¿no?
o entran a los comedores autogestionarios de esa época. Entonces podríamos decir que María Elena se pone a liderar a las mujeres, no solamente de Villa, sino de la ciudad de Lima, en una propuesta de que ese sistema tiene que cambiar. Y este sistema tiene que cambiar a pesar de que se levanta en esos años también un grupo de terroristas, el Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Y entre los fuegos de ellos y el fuego del gobierno que ejerce la violencia de otra manera, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la violencia? Con el hambre. ¿Cuál es la otra violencia que ejercen los gobiernos? Con el tema de la desocupación masiva, con el tema de la falta de derecho a la vivienda, y falta de las oportunidades de educación para las mujeres. Entonces nosotros tenemos una Marilena que incluso se alinea a la izquierda, ¿no? Y se alinea a la izquierda porque busca que la situación de pobreza cambie, se transforme, que seamos otro país, que seamos otra ciudad en Lima, que seamos otro distrito de Villa Salvador. Y ella apuesta al desarrollo de Salvador bajo las banderas de la solidaridad, ¿no? De clase, diría yo, y bajo las banderas de que hay que protestar, pero hay que proponer, ¿no? Y creo que incluso yo quisiera leer, ¿no? Una de las cosas dos cosas fundamentales que ella señala. Ella lidera, junto con otras autoridades, una de las más grandes marchas de la historia, frente a la aparición de Sendero y frente a las acciones terroristas, ¿no? Una marcha que contó con más de 20.000 personas. Y esa que salió con una banderola grande que decía, no matarás ni con hambre ni con balas. O sea, no solamente era un enfrentamiento con Sendero, era un enfrentamiento contra las políticas del gobierno. Y Claro, lo otro que le dice a Sendero y le dice a todo el país es la revolución, esa afirmación de la vida a la dignidad individual y colectiva. Es ética nueva. La revolución no es muerte ni imposición, ni fanatismo. La revolución es vida nueva, es convencer y luchar por una sociedad justa, por una sociedad digna y solidaria. Y esto lo planteó al lado de las organizaciones creadas por nuestro pueblo, respetando su democracia interna y gestando los gérmenes de un nuevo poder en el Perú. sí, ¿No? Entonces, creo que eso nos ubica también a María Elena en el campo de la sí, izquierda, pero de una izquierda popular, por ¿no? Que supuesto. emerge recogiendo las necesidades del pueblo y que las Claro. transforma en propuestas. Es una lucha por la justicia, por la dignidad de las personas, pero frente a todos los que vulneran esa dignidad de las personas. Es decir, obviamente Sendero Luminoso, el terrorismo en ese momento, pero también el Estado, ¿no? El Estado, los poderes fácticos, como le llaman ahora. O sea, ella se enfrenta tanto al Estado, al gobierno, como a Sendero. Sin embargo, se ha resaltado, incluso se ha declarado a propuesta de su propia hermana el día de su muerte como el día de la lucha contra el terrorismo, contra Sendero Luminoso o contra la violencia armada, algo así. Yo, entonces, es inevitable preguntarte, Esther, ¿qué opinas? Porque el apellido Moyano sigue, digamos, estando siendo muy, muy conocida en la política, ¿no? Porque su hermana, Marta Moyano, es congresista, ya sabemos, fujimorista, y ha sido congresista varias veces. Entonces, digamos, cómo su hermana adopta un camino distinto, porque es otra Totalmente de opción, acuerdo. ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Yo siento mucho, porque yo le he conocido a Marta Moyano, y siento mucho que ella se haya transformado, ¿no? En su pensamiento, en sus luchas y en sus propuestas, ¿no? Y siento mucho que ella utilice el nombre de su hermana. Y yo creo que cuántas veces María Elena habrá querido de salir de su tumba para cuestionar a Marta lo que ella viene haciendo para el país, de haberse aliado con un grupo fujimorista que para nosotros es un grupo delincuente, con un presidente que renunció por fax, llevándose más de 10 maletas, habiéndole pagado a Montesinos la pensión más cara del mundo, 15 millones, ¿no? O 20 si no me equivoco,
sí, porque había que pagarle, pues porque el hombre había servido al Estado muy bien, ¿no? O sea, le había enseñado a robar muy bien el país y a vender y a nacionalizar las empresas del Estado y a tirarse pues más de 6.000 sí, millones de la venta de las empresas públicas. Entonces yo siento mucho que ella trafique con su hermana y por eso nosotros desde la izquierda reivindicamos a María Elena con esa afirmación que te acabo de decir, con esa lectura de las propias palabras de María Elena. María Elena siempre apostó a la revolución, porque no se puede, mira, no se puede ahora también, y ahora más que antes todavía, permitir tanta injusticia. No puede ser posible que tengamos un país donde los grandes ricos de este país, los mineros, las inmobiliarias, los banqueros, o sea, los del mundo de las finanzas, saquen ganancias, digamos, muy, muy grandes, y este gobierno y este Estado no pueda plantear una reforma tributaria para que con esos fondos se creen programas para la mujer. Somos uno de los países que no reconoce el trabajo de la mujer en el cuidado, que no reconoce que la mujer no solamente trabaja en la casa, en lo que es la limpieza, ¿no? Los quehaceres del hogar, entre comillas, también asociados como que son exclusivos para la mujer, sino que además la mujer dedica tiempos al cuidado, a la crianza, a la educación y a la atención del hijo. Pero además tiene que trabajar para ganarse la vida y poder vivir con dignidad. Y si está en el campo social de la comunidad, como Marilena lo estuvo, es otra chamba adicional. Y si estás en la política, mucho más. Y Marilena fue todo eso, fue madre, fue, digamos, dirigente social y fue militante política. Y entonces este Estado no puede maltratar a las mujeres del país. Y es una vergüenza tener un Congreso y una presidenta de la República que siendo mujeres no reconocen el derecho a que la mujer reciba como compensación a las horas que dedica en el trabajo de cuidado un bono o una pensión, como lo ha dictado muy bien México, antes Costa Rica, antes Chile y también Colombia. ¿No? Entonces, aquí no. Aquí a la mujer se le enseña a ser cada vez más sumisa, ¿no? A las buenas o a las malas. Imagínate que en el Congreso se está eliminando, a propósito de la congresista Berta Jauregui, el tema de la causal en el tema penal sobre el concepto feminicidio. O sea, lo están anulando cuando esta ha sido una larga lucha para que ese concepto y esa definición permita sancionar de manera más drástica a los hombres que matan a la mujer porque no son su pertenencia, porque no son su objeto, porque no son de ellos, ¿no? Entonces, estamos en un retroceso terrible. María Elena, abogaba por el tema de la educación sexual para las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas, cada día, al desconocer los métodos de planificación familiar, las niñas incurren en adolescente. Embarazo adolescente que los padres a veces las obligan a abortar y tampoco reconocen el derecho al aborto como un derecho de la mujer, de la joven o de la niña que ha sido violada, siquiera en esa situación. Nada. En este país, una niña violada tiene que cargar con ese embarazo. O una niña violada tiene que irse a buscar cualquier lugar, esos que dicen ahí, ¿no? Teléfono, si tiene problemas de menstruación, puede acudir a este número. Eso es una forma de aborto ilegal que pone en terrible. riesgo la vida de esa niña, de esa joven. Entonces, estamos en un país que retrocede vertiginosamente a la época de la Inquisición, ¿no? A la época de las calendas griegas, donde las mujeres estamos perdiendo derechos. Y eso a María Elena no lo hubiera permitido. Justamente ese legado de María Elena es el que nos deja el legado del derecho a la rebeldía contra toda forma de injusticia, contra la mujer, contra la familia y contra la sociedad. Y creo que no solamente esa rebeldía, sino que también ella transmite un ejemplo de una luchadora social que tuvo siempre las manos limpias. Sendero para matarla y para congraciarse, entre comillas, con aquellos que podían dudar de su honradez y honorabilidad, hizo toda una campaña para quererla acusar de que ella se robaba los alimentos de los programas de vaso de leche y de comedores. Incluso hizo estallar una bomba en el local comunal donde ellos tenían un centro de acopio, a sabiendas que ella era incapaz de tocar un gramo de cualquiera de los alimentos, pero lo hizo porque quería desprestigiarla, para que después viniera el asesinato
y la gente dijera, qué bien que la mataron porque ella robó. Y eso no fue María Elena, nunca lo fue, y el propio Abiomela ha tenido que reconocer que ellos la mataron, pero ellas la mataron porque pensaron, ¿no? De que María Elena era esa líder inquebrantable que no podía casarse con nadie, ni con la corrupción, ni con el fanatismo, ni con el terrorismo, ni con la explotación a las mujeres, ni con la explotación a los trabajadores, ni con las faltas de oportunidades de empleo en este país, ¿no? Entonces, eso es y ha sido Marilena Moyano para nosotros y lo sigue siendo, ¿no? Ayer Nuevo Perú hemos organizado un evento de homenaje a Marilena, algo que nos contaba el amigo Carlos Almeida, que fue muy amigo personal de ella, era de que Marilena era una mujer muy alegre, ¿no? Que no solamente las compañeras salían a luchar, a marchar, sino que al final de cada marcha celebraban, ¿no? Celebraban sus logros y los celebraban bailando, ¿no? Por eso es que hay una canción muy bonita que dice, en Villa te conocí, en Villa me enamoré, ¿no? En Villa crecí y en Villa me divorcié. Bueno, es parte también de una canción creada colectivamente por ella con un grupo de compañeras, ¿no? Que van marcando en cómo desde la izquierda tenemos que militar en los territorios, tenemos que animar a la gente a organizarse, a seguir organizándose, a seguir luchando, porque los problemas no han cambiado, han empeorado, y porque los problemas, especialmente las mujeres, no lo podemos enfrentar solas, porque los problemas no tienen una causa individual, los problemas tienen una causa estructural, los problemas dependen de los gobiernos que entran, de los partidos que controlan los gobiernos, y nunca más debemos votar ni por Fuerza Popular, ni por Avanza País, ni por los grupos estos de Podemos, ni por los grupos que ya ni me acuerdo los nombres, pero que son los APP. Acuña, APP, los grupos de el propio Montoya de Renovación, que es un sinvergüenza igual que Porky, ¿no? O sea, son una tira de sinvergüenzas. Yo no sé cómo ellos han logrado ser contraalmirantes. Si ni cerebro tienen, a la hora que los escuchamos hablar, de verdad que es una vergüenza. Deben haber pagado para haber llegado a esos cargos, pero de verdad que es una lástima para el país cuando tenemos tanta gente decente, tanta gente honrada, tanta gente que se quema las pestañas y consigue sus títulos profesionales sin fraguarlos como la hizo la Benavides, ¿no? Ex fiscal de la Nación. Entonces, tenemos que recuperar y llamar a las mujeres jóvenes, y llamar a las mujeres madres, y llamar a a las mujeres que son abuelas y decirles, no conciliemos, no guardemos silencio, levantemos nuestra voz, digamos lo que pensamos a donde vayamos y enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos que tienen que rebelarse, que tienen que rebelarse, porque esto no puede continuar así. Esther Moreno, para mí ha sido un gusto. Mira, has dado una lección, me has dado una lección a mí, te he escuchado atentamente y lo que has manifestado me parece sumamente importante, interesante, sobre María Elena en esta coyuntura del Día Internacional de la Mujer, que es mañana. Y que lamentablemente muchas personas lo toman pues como algo así como el Día de la Madre, ¿no? Este Día de la Mujer, flores para la flor más bella, las mujeres son lo más lindo, lo más tierno, etcétera. Y en realidad es un día no para felicitarse, sino para recordar la lucha por los derechos de las mujeres, este, digamos, en un acontecimiento que ya sabemos que fue la toma de una fábrica en la que murieron más de 150 mujeres, ¿no? Pero lo que has mencionado sobre Mariana Moyano me parece interesante, importante. Es un momento en que hay que reivindicar su nombre, recordarla como verdaderamente ella fue, como has manifestado. Y bueno, porque como dices, a veces él manipula su memoria, ¿no? Se utiliza de otras Sí. maneras. Bueno, en el Ministerio de la Mujer hay una famosa sala Moyano ahí, pues en el tercer piso donde está el despacho de la ministra, las viceministras, el despacho de los asesores, ¿no? Hay la sala Moyano donde se hacen las reunioncitas ahí, ¿no? Esa salita conocida, pero realmente recordamos lo que Mariana Moyano hizo. Lo que tú has mencionado ahora en resumen es sumamente importante. Yo sé que hay libros escritos sobre ella. Me parece que todavía es una tarea pendiente reivindicar su nombre y recordar todas esas acciones que ella realizó que tú has mencionado ahora, ¿no?
Este, Esther, gracias. Este Ya. programa va a ser difundido, tú sabes, a través de las redes sociales y en la edición en directo de nuestro propio programa Caminando Juntos en la Radio San Camilo, ¿no? ¿Algo más para despedirte, Sí, Esther? sí. Yo quería decir algo, quería poner en relevancia. Mira, hace más de 10 años, este, había el primer APEC en el Perú. Y ese primer Sí, APEC sirvió para que reflexionemos cómo ese APEC beneficiaba a las mujeres, ¿no? Entonces se decía mucho que que las mujeres deberían tener acceso a la tecnología, que deberían ser capacitadas en el uso de las tecnologías para que puedan vender mejor sus emprendimientos, ¿no? Y nosotros señalábamos que deberían ser capacitadas de acuerdo a las demandas del mercado, ¿no? Han pasado más de 10 años y nosotros tenemos, en esa época ya, de cada 100 hogares, 23 hogares eran dirigidos por mujeres, o sea, lo que se llama mujeres jefas de hogar. sí, De cada 100, 23, o sea, casi la cuarta parte. sí, Y dime tú, ¿qué se ha hecho de bueno en este país desde el sector educación, desde el sector salud, desde el Ministerio de la Mujer, desde el MIDIS, para apoyar ese sector? sí, Esas mujeres están, un grupo importante trabaja en el comercio, sí, especialmente en el sector servicios. Pero el problema grave que hay, ¿dónde dejan los hijos? ¿Dónde dejan los nietos? sí. A la Sí, cierto. espalda, al En costado este de uno momento, o de la mira, otra. no tengo cifras a la mano, pero yo creo que en algunos sectores es más alto ese porcentaje. O sea, en las periferias de Lima, que son los lugares Claro, donde vive la gente más pobre, los distritos claro. que están en la periferia, que son más de 15, 16 distritos, este, los hogares donde la jefa de hogar, entre comillas, es una mujer, son muchos más que en otros sectores, ¿no? Así Y es, es donde está la pobreza y donde las mujeres, como tú dices, trabajan en el comercio. Y es más, como están con los hijos, no pueden salir a trabajar a otro lugar. Entonces, tratan de realizar actividades comerciales en su lugar, en los propios distritos, en los barrios, en los mercados, ¿no? En el ámbito donde viven, ¿no? O sea, no así, pueden movilizarse, salir a trabajar. Los así, hombres, si es que están, si es que hay, salen a trabajar a otros distritos, ¿no? En construcción civil y a veces pernoctan en otros lugares y van a la casa, a la familia solo los fines de semana, qué sé yo. Pero las mujeres no pueden, no pueden alejarse porque están con los niños, ¿no? así es. Lo Y terrible no es que a veces los perdón, niños quedan solos, ¿no? así es, y no existe voluntad ni del alcalde distrital, ni del alcalde de la ciudad, este señor que nos habló de la potencia mundial, de verdad una burla para la ciudad, ni de los presidentes regionales, dicho sea en el caso de Lima también es el mismo alcalde Aliaga, ni del gobierno nacional ni el Congreso, la voluntad de crear oportunidades para estas madres con hijos, porque las madres necesitan capacitarse técnicamente, de acuerdo a lo que el mercado exige, para que puedan producir y puedan trabajar. Y tienen que crearse espacios para los hijos, pero también tiene que crearse este bono, ¿no? Y creo que se debe fomentar una ley para que se cree un monto especial de bonificación para las madres cuidadoras, aunque fuere para las madres adultas mayores que ya pasaron, ¿no? Toda una época de servicio al país, al Estado. Sí, Eso es. muy bien. Esther, excelente. Podemos continuar conversando en cualquier oportunidad. Para mí es siempre un gusto. Vamos coordinando, podemos conversar en los estudios de Radio San Camilo o de Ya, esta gracias. manera virtual, de modo que queda grabada nuestra entrevista y podemos difundirla posteriormente. Te agradezco Ya. muchísimo. Sé que tienes un evento el día de hoy. Sí, de Este, Manuel Dangmer, un homenaje a Manuel Dangmer, un amigo nuestro, sí, compañero, que se preocupó, ¿no? Por buscar salidas para este país, para nuestro país, para un país donde todavía no se ha forjado la nación peruana, para un país que no tiene claro cuáles son los polos de desarrollo nacional, para un país de grandes desigualdades y de falta de oportunidades también para las mujeres, ¿no? Ese Manuel murió perdón, nació un día como hoy, ¿no? Y lamentablemente se fue en el marco de la pandemia.
Para él, nuestro cariñoso saludo hasta el cielo y los invitamos a los amigos que nos escuchen para que puedan ir al local de Bolognesi de Nuevo Perú a este pequeño y sencillo homenaje para él. Muy bien. Gracias. Gracias, Esther. Ha sido un gusto. Entonces nos despedimos y seguimos adelante, siempre trabajando y luchando porque este país sea mejor, un mejor lugar para vivir. Gracias. Gracias, gracias.